Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Vamos a agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Hola, estudiantes del octavo año. Vamos a desarrollar los temas para la evaluación del tercer parcial. Entonces, este repaso que vamos a realizar para la próxima evaluación, que estamos cerca para poder realizarla. Primera pregunta, ¿qué son los continentes? Si observamos la gráfica ahí, son todos los continentes que se va a estudiar, que hemos estudiado sobre todo. Entonces, los continentes son grandes extensiones de tierra separadas por los océanos. Entonces, los continentes son grandes extensiones de tierra separadas por los océanos. Si observamos cada uno de los continentes y los océanos que separan esos continentes a la vez. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los 5 continentes? Los 5 continentes son Oceanía, está aquí, Asia, Europa, África y todas las Américas. Se dice que hay un 6º continente que es la Antártica, pero no está habitada. Por eso no se la considera todavía así continente habitable, porque no hay. Solo científicos analizando ese continente se encuentra hasta ahora. En la tercera pregunta, ¿qué es una región natural? Entonces, es un territorio que hace parte de un continente o de un país determinado que presenta diferentes componentes o características como son aspecto físico, económico, biogeográfico y humano. Entonces vamos a analizar nuestros temarios, vamos a desarrollarlos y a contestar esas preguntas. Por eso yo les comunicaba ya a los que por interno me hacían preguntas. Entonces con lápiz, entonces ahora verifique si están correctos o no están correctos. Y si están incorrectos hay que borrar ahora. En la cuarta pregunta sería, ¿cuáles son las características generales de África? Esas características generales de África, dependiendo de la gráfica que nos muestra a continuación, entonces el continente africano es el tercer continente del mundo por extensión geográfica, aunque posee una superficie total de 30.272.922 kilómetros cuadrados, mientras que la limitación al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el mar Atlántico, y al este con el mar Rojo, y Asia a través del canal de Suez. Entonces ahí estamos. Entonces esas son las características generales de África. Pasamos a la siguiente pregunta, número 5. ¿Cómo se originó el nombre de las 3 vertientes de la hidrografía de África? Algunos por internos me preguntaban por qué ya algunos estaban desarrollando ya los temarios, y en buena hora, felicidades por ellos también, y quienes no, esperando a que se vaya desarrollando estas preguntas. Entonces estas 3 vertientes de la hidrografía de África es la primera, la vertiente, observamos la flechita, la vertiente atlántica. Esa es la primera vertiente. La segunda vertiente es la vertiente mediterránea, a donde desembocan todos esos ríos. Obviamente obviamente en el Mediterráneo encontramos el río Nilo sobre todo, toda esta cuenca hidrográfica. Y la última vertiente es la vertiente del Índico, donde van a desembocar todos estos ríos. Por eso les decían que en la parte del Índico todos sus ríos son innavegables.
porque la mayoría son de potencia hidráulica muy rápido. ¿Por? Y obviamente ahí se encuentra el mar, el caudal del Limpopo y Zambeze. Mientras que en la vertiente atlántica, la mayoría de ellos tienen en las nacientes cercanas a las costas, pero por las características de su relieve, deben correr muchos kilómetros para alcanzar el océano. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Sexta pregunta. ¿Cómo se originó el nombre de Europa? Si observamos la gráfica, una mujer sobre un toro. Ya algunos ya recordamos la historia de esto. Entonces un mito griego, obviamente resumido ya aquí, el rey de Tiro, Agenor, tenía una hija llamada Europa. Y Zeus, el padre de todos los dioses, se enamoró de ella. No obstante, tenía que ganarse la confianza sin alertar al padre de Europa y a los hermanos de ella, que la vigilaban día y noche. Entonces, por ello se disfrazó de toro, pero un toro blanco, con cornamentas de oro, y permitió a Europa acercarse a él, hasta llevársela a la isla de Creta, de la cual obtuvieron muchos hijos. Entonces la séptima pregunta, para seguir avanzando, ¿cuáles son las características generales de Europa? Si observamos la gráfica, ya están todos los países que la conforman. Todos los países que la conforman. Entonces, una de esas características de Europa es el segundo continente más pequeño de la Tierra. Obviamente con muchas dimensiones, con la que tiene Asia al lado, la de América, sobre todo África también y Oceanía. Entonces tiene una extensión de 10.4 kilómetros cuadrados aproximadamente. Mientras que la siguiente característica es el segundo lugar en cuanto a población de todos los continentes, con casi 700.000 habitantes. Entonces, eso es lo que corresponde, obviamente millones ahí, en lo que corresponde a las características generales de Europa. Para seguir avanzando, vamos con la siguiente pregunta, número 8. ¿Cuáles son los ríos más largos de Europa? En una de las clases hemos desarrollado esos ríos: Volga, Danubio, Ural, Dnieper y Kama. Entonces, dentro de esta distribución de estos ríos, ya están distribuidos el Dnieper, aquí está el Dnieper, el Dniester, el Volga en la parte de arriba, corresponde a estos ríos fuertes. Obviamente hay otros del Támesis, pero eso ya en Londres, pero eso ya están más, pero también están dentro de Europa todos estos ríos muy importantes. Entonces, para ir ya ubicándolos de pronto, solo para la evaluación, yo pregunto, ¿cuáles son esos ríos más largos de Europa? Usted solo me va a nombrar Volga, Danubio, Ural, Dnieper y Kama, nada más. Es lo que usted me va a ubicar, nada más a decir, perdón, solo me va a decir. Y en la pregunta 9, ¿por qué la educación de Europa se ha consolidado como uno de los más importantes? Entonces, vemos la gráfica enseguida. Cada niño tiene su herramienta de trabajo. Cada niño obviamente tiene la facilidad de educarse. Y si vemos a un costado un librero o una biblioteca, donde están los libros de los estudiantes también. Entonces esto con respecto nos hace ver la realidad, que en Finlandia es uno de los primeros países que se ha desarrollado muy bien con respecto a la educación. Leamos qué nos indica ahí. Todas las aulas se encuentran equipadas con recursos tecnológicos y una biblioteca, de manera que el alumno esté en contacto con el conocimiento. Los alumnos siempre están activos y comprometidos con su trabajo, acceden al conocimiento con entusiasmo y lo logran porque ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Es decir, que ellos mismos son los investigadores. No se quedan con el conocimiento que los maestros le están aportando, sino que ellos siguen buscando más información de sus clases. Seguimos con la pregunta número 10, ¿Cuáles son las vertientes de la hidrografía de Asia?
Solo son tres vertientes. La vertiente ártica, la vertiente ártica, la vertiente índico, perdón, y la vertiente del Pacífico. Obviamente ahí están las consecuencias de todos sus ríos, la Ártica, el Pacífico y el Índico en la parte de abajo, en el sur, y los ríos donde van a desembocar, obviamente en esas respectivas vertientes, que ya serían ya los océanos, donde van todos esos afluentes. Muy bien, pasamos a la pregunta número 11. ¿Qué es la Gran Muralla China? Entonces, la Gran Muralla China se calcula que tiene 8.851 kilómetros de largo, desde la frontera de Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco de línea, aproximadamente el borde sur de Mongolia interior, aunque hoy solo se conserva un 30% de ella. En promedio mide 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. Entonces lo que podemos observar en la gráfica, entonces es un camino, en ese tiempo más bien está como un refugio, como una fortaleza para algunos descendientes de esa parte de la muralla china. Entonces, para ir avanzando, vamos a la número 12. ¿Cuáles son las características generales de Asia? Asia es el continente más grande del mundo. Presenta el relieve más elevado, mientras que en el continente es más poblado. Es más poblado en todos sus continentes, mientras sufre los mayores desastres naturales del mundo porque se encuentra en el cinturón de fuego, donde se producen todos los sismos y las placas tectónicas tiene esa parte de moverse. Entonces esta parte es donde más sufren esos sismos. Obviamente esta parte de acá también la India, pero más Filipinas, Taiwán, Japón, Indonesia, Malasia, Sri Lanka. Entonces estos se encuentran en el cinturón de fuego, donde se producen esos sismos. Y la pregunta número 13, describe las características generales de América. Entonces, son unos puntos nomás que son detallados. Al momento cuando yo le haga las preguntas, usted me va a contestar nada más lo que está aquí, nada más. Y obviamente en sus cuadernos de pronto tengan ya, pero que hay esa relación también. Entonces, estas características generales de América son: está separada del resto de los continentes, rodeada por los océanos, el océano Atlántico, el Pacífico, el glaciar Ártico, mientras que su extensión es más de 42 millones de kilómetros cuadrados. Es el segundo continente más grande aquí de todo. Está dividido en dos bloques, América del Norte y América del Sur, unidos por un canal que está en América Central, que es el Canal de Panamá. Se extiende desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Entonces, ahí está la manera de escribirlo, las características generales de América. Y el punto número 14, ¿cuáles son los ríos más largos de América? Está detallado ya en la gráfica. Obviamente, los que están en círculo son los lagos más grandes. En América del Norte hay dos ríos. El río Mississippi, obviamente con su desembocadura en el Golfo de México, y también el Río Grande con su desembocadura. Entonces, en América del Sur tenemos el río Amazonas, ven aquí, muy bien, el lago Titicaca, el más grande entre la frontera Perú, Chile y Bolivia. Para decir que pertenece a esos tres estados. Y el río Paraná, donde se desemboca en el Atlántico. Entonces, ahí están los ríos más largos de América. Y entonces, como última pregunta, ya para estar listo para la evaluación, ¿cómo es la población de América del Sur? América del Sur abarca gran variedad de regiones biogeográficas. La mayor extensión de sus selvas y bosques son lluviosos en el mundo, debido a que 2/3 partes de su superficie se halla entre los trópicos. Alcanza su máxima anchura desde el Ecuador, donde reina la selva amazónica o Amazonía en los territorios de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela,
Brasil y Guyana. Entonces también es un punto de turismo para las personas que vienen a visitar América del Sur. Y obviamente algunos se quedan incluso hasta viviendo en cualquier país de América del Sur. Pues bien, estudiantes del 8º año, nos vemos el día de la evaluación. Espero que estudien y sé que van a salir muy bien en esa evaluación del tercer parcial. Felicidades a todos y éxitos, y con la bendición de Dios que nos acompañe a todos. Cuídense. Finalizamos nuestra clase el día de hoy. Hasta una próxima. Cualquier inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos. Cuídense.